estaremos también conversando sobre ellas. Bien. Ahora sí, arrancando ya con lo que sería el contenido, os decía que yo creo que no hay ninguna compañía a la que yo haya ido que me siente con alguien y me diga, no, yo no tengo nada que ver con el cliente, a mí el cliente me da igual. Seguramente me encontraré con alguien alguna vez que piense que está en un departamento súper aislado y que los clientes no son relevantes, pero al final las marcas, las empresas existimos porque existen los clientes y porque tenemos pues, servicios, soluciones, productos que resuelven algunas de sus necesidades y sus problemas y por lo tanto pues el cliente siempre va a ser importante, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces cuando decimos que estamos comprometidos con el cliente, pues pasa un poco lo que pasa con esta foto, ¿no? Que es como si tomásemos la foto de un cliente y lo troceásemos, ¿no? Lo recortamos, nos lo repartimos y cada trocito de cliente se lo queda un equipo o un departamento, ¿no? Entonces yo estoy súper comprometido con el cliente, pero estoy comprometido con el ojo derecho, ¿vale? Si lo que te duele es la oreja izquierda, entonces habla con este otro porque eso no va conmigo, ¿no? Y pasa eso un poco que tenemos esos silos y esa visión fragmentada. Y otro tema que también es muy importante es que esta visión parcial, ¿no? Esta digamos, distribución de lo que sería el cliente, genera también que en cada departamento tengamos una visión limitada, ¿no? Y una comprensión sesgada de lo que son los clientes, ¿no? Porque para el área de finanzas, pues los clientes son todo facturas, para el área de cobros son impagos, para el área de servicio al cliente son reclamaciones, para el área de ventas, pues son contratos, ¿no? Es decir, que al final estamos muy condicionados por lo que vivimos en nuestro día a día. El reto de poner al cliente en el centro justamente es tratar de darle la vuelta a ese modelo y pensar en nuestro organigrama como realmente el cliente y todos los demás, digamos, dando servicio y orientando. Me acuerdo de una frase que en este caso lo hemos pintado así. Pero había un gurú, no recuerdo quién fue, era uno de estos famosos de temas de management y de marketing y de gestión, que decía que los organigramas, ¿no? El organizational chart de la compañía, el organigrama era un montón de gente con la cara hacia el CEO y la espalda, y con la espalda en inglés se refieren a algo más que la espalda, digamos, hacia el cliente, ¿no? Bueno, en cierta medida parece que es así, ¿no? Que estamos orientados, digamos, hacia nuestro jefe, hacia nuestro responsable, hacia, en último término, el accionista, y el cliente está como detrás, un poco, no estamos siempre tan atentos, ¿no? Ese es el reto que tenemos, cómo ponemos al cliente en el centro y cómo contamos una única versión de la historia, ¿no? En experiencia de cliente, y hay una anécdota que siempre me gusta contar, que alguna vez me habréis escuchado. em, de un proyecto que realizamos en ISO hace bastantes años, ¿no? Donde trabajamos en hacer todo el viaje del cliente, el mapeo del journey, como una herramienta para poder descubrir oportunidades y poner en marcha acciones, ¿no? Entonces, unos meses después, cuando me volví a encontrar con la persona que lideró ese proyecto, con la project manager, y le pregunté, oye, ¿qué tal estáis? ¿Cómo se está yendo el proyecto? ¿No? ¿Qué tal las acciones? Y me dijo, no, estamos encantados, hemos puesto en marcha un montón de cosas de las que hemos descubierto a través del Customer Journey, pero lo que más contenta estoy es que desde que tengo el Customer Journey, nuestras reuniones duran menos, ¿no? Y yo me quedé un poco como sorprendido, digo, pues ¿cómo que las reuniones duran menos? Dice, sí, mira, siempre que nos juntábamos, se invertía mucho tiempo y mucho esfuerzo, cierto desgaste en establecer como el punto de partida, ¿no? Cada vez que teníamos que resolver o debatir sobre alguna situación o algún problema, cada departamento contaba un poco su versión de la historia, ¿no? Pues desde marketing lo vemos así, desde operaciones lo vemos así, desde finanzas lo vemos así. Y ahora, digamos que en lugar de hacer eso, nos vamos al Customer Journey y partimos de qué nos ha dicho el cliente sobre esto y ese es nuestro punto de partida, ¿no? En experiencia de usuario, en el diseño de experiencias en general, hay una frase que leí una vez también que me gustó mucho que decía, la percepción del cliente o la percepción del usuario, porque esto era más tema UX y se habla mucho más de usuario, pero la percepción del usuario es mi realidad. ¿No? Que es una frase muy profunda, ¿eh? O sea, si la pensáis con detenimiento, podríamos debatir y entrar en temas más filosóficos sobre la realidad, ¿no? Y hasta qué punto tenemos certezas en lo que percibimos, pero es verdad que en ese sentido hay muchas formas de percibir o de ver las cosas y lo que importa cuando trabajamos en experiencia es
cómo lo está viviendo y cómo lo están percibiendo nuestros usuarios y nuestros clientes, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos un reto en el que los roles y los equipos de experiencia pues jugamos un papel fundamental, ¿no? Y ese reto además se ha ido expandiendo, ¿no? Porque ahora en inicio estamos hablando de este concepto que es la gestión del ecosistema de la experiencia, porque no solamente en la gestión de experiencia las organizaciones nos relacionamos con diferentes stakeholders, ¿no? Los clientes es un stakeholder muy importante porque de él dependen muchos de nuestros ingresos, pero tenemos también colaboradores, tenemos también partners, tenemos nuestros proveedores y tenemos incluso pues una comunidad y un entorno con el que nos relacionamos, ¿no? Están también los accionistas, ¿no? Que podrían formar parte de ese ecosistema y de ese grupo de stakeholders, y la experiencia realmente no es un elemento exclusivo del mundo del cliente, sino que realmente se puede trabajar en todas estas capas, ¿no? En estas capas de integración. Y hay un reto también, que igual que teníamos esta fragmentación en el mundo de lo que sería el entendimiento del cliente, en la propia gestión de la experiencia también existe una cierta fragmentación, ¿no? A medida que nos vamos especializando y que los modelos, digamos, van evolucionando en su madurez y se pueden hacer más complejos, empezamos a tener diferentes capas de la gestión de experiencia, ¿no? Y conceptos que empiezan a de alguna manera separar, ¿no? Y segmentar, como puede ser el brand experience o la experiencia de marca, el product experience, el customer y el employee, ¿no? Todos estos niveles, digamos, la experiencia digital, la experiencia de usuario, pues empezamos a tener cada vez más capas de especialización que nos empiezan también a fragmentar y a romper eso, ¿no? Y uno de los conceptos en los que está trabajando y que os lanzo como concepto para que lo tengamos por lo menos en el radar es esta idea de un ecosistema de la gestión de experiencia donde la competencia organizacional, ¿no? De cómo gestionamos experiencias, entendiendo que una experiencia es bueno, pues la percepción que un usuario tiene cuando se relaciona o que una persona tiene cuando se relaciona con una organización, eh, pues se puede trabajar en todas estas diferentes capas y podría haber un gobierno y unas mejores prácticas y una forma de orquestar todo eso de manera integral que nos permita pues, ser más eficientes y, por lo tanto lograr más resultados, ¿no? Y no dejar que cada uno, entre comillas, haga la guerra por su cuenta, ¿no? Eh, que es un poco lo que nos vienen diciendo o lo que parece que muestran algunos de los estudios, ¿no? Por ejemplo, en este estudio publicado por Qualtrics el año pasado sobre ciertas tendencias en el mundo de experiencia, cuando les preguntábamos a los profesionales del mundo de CX, ¿no? Bueno, ¿cómo describirías un poco los esfuerzos que se hacen en tu compañía en relación a la gestión de experiencia? Fijaos que el más aceptado, ¿no? El más común, lo más común entre la mayoría de las organizaciones es se hacen esfuerzos significativos, ¿no? A través de toda la compañía, pero hay una muy poca coordinación entre todos ellos, ¿no? Es decir, tenemos la sensación de que empezamos a trabajar y se empieza a trabajar y hay un interés genuino en mejorar las cosas, pero nos falta ese gobierno, nos falta esa centralización y nos falta algo que le dé mayor consistencia pues a nuestras iniciativas de experiencia y a nuestros programas, ¿no? ¿Cómo le damos consistencia a los programas? Bueno, hay un modelo y dentro de lo que os quiero contar hoy, pues como hay personas que habéis estado en eventos anteriores, pero otros no, por sentar un poco algunas de las bases, a la hora de gestionar la experiencia, pues la gestión de experiencia es una disciplina, si queréis llamarlo así, que requiere dominar pues ciertas competencias o ciertas capacidades, ¿no? En el modelo que trabajamos en ISO, pues identificamos 10 piezas, ¿no? 10 cajas, 10 elementos que armamos en este framework de gestión de experiencia, que de hecho se puede aplicar tanto a los diferentes niveles, ¿no? Podríamos aplicarlo dentro de este ecosistema a los clientes, a los colaboradores, pero también a los partners, a los proveedores, a cualquiera, y aplicarían, digamos, las piezas de una manera más o menos similar. Y esas piezas te dicen, en primer lugar, que tienes que poner a las personas en el centro, ¿no? Y poner a las personas en el centro implica pues desarrollar un montón de iniciativas y tener mecanismos adecuados, herramientas y inversión también para entender quiénes son esas personas, ¿no? Ya sean tus clientes, tus colaboradores, tus proveedores, etcétera, quiénes son, cómo son, decir qué les gusta, qué no les gusta, qué les motiva, qué les enfada, ¿no?
a qué aspiran ese tipo de cosas y cómo es la experiencia que viven contigo. Esas serían como las tres preguntas clave que nos tendríamos que hacer en el módulo de personas, ¿no? ¿Quiénes son esos diferentes grupos de usuarios o ese colectivo? ¿Cómo son? ¿Cómo los describimos? ¿Cómo los comprendemos mejor? Y sabéis que para eso pues, hay herramientas y metodologías que no es el foco de lo que vamos a trabajar en el día de hoy. Y cómo es la experiencia que viven con nosotros, ¿no? Digamos que ahí las tres principios fundamentales que yo reforzaría sería uno, escucha e investigación. Tienes que tener herramientas para investigar, para escuchar la voz del cliente, para entender y a partir de ahí construir tus arquetipos, ¿no? De clientes, de empleados, de colaboradores de cada uno de tus colectivos. Y una vez que tienes los arquetipos, pues mapear esos journeys que describen pues la secuencia, ¿no? Los pasos que recorren para resolver sus necesidades contigo, ¿no? Y a eso es lo que llamamos el bloque de personas, el entendimiento. Alrededor de todo tenemos nuestra visión de la experiencia. ¿Qué es la visión? Bueno, pues porque la experiencia no simplemente es buena o mala. Hay organizaciones que tienen o que se definen o que se posicionan en ciertos atributos, ¿no? Y yo puedo tener una compañía que soy, no sé, muy ágil o soy muy cercana o soy muy robusta o soy muy, no sé, ¿cuál es el atributo? ¿Cuál es ese tipo de experiencia por el cual tú quieres ser especialmente reconocido? Porque lo que definas a nivel de tu visión engloba, digamos, todos los elementos del resto del modelo, ¿no? En el siguiente nivel, que es las dimensiones de la experiencia, tenemos las tres palancas a través de las cuales entendemos que podemos generar vínculos emocionales con estas personas, ¿no? Ya sea la marca, puede ser la marca y la comunicación hacia el cliente, pero también la marca empleadora y cómo comunicamos y conectamos y vinculamos a los colaboradores con nuestro propósito, ¿no? Son los productos y servicios, que en el caso del cliente son muy claros, pero en el caso de los colaboradores también existen, ¿no? Esos productos y servicios que prestamos, ¿no? Como puede ser pues, el desarrollo, la formación, la gestión de las vacaciones, la conciliación, un montón de elementos que forman parte, digamos, de esa propuesta que entregamos a los colaboradores y las interacciones, que son todos esos puntos de contacto donde hay una conversación y una interacción, un servicio a través de cualquier canal, ¿no? Y esos son elementos que podemos aprovechar para generar vínculos emocionales. Y en el último elemento tenemos las cinco capas del sistema de gestión, tener un modelo de gobierno, entender el impacto que tienen las experiencias en los resultados de negocio, medir el desempeño, ¿no? Y el cumplimiento de qué tal estamos gestionando la experiencia a lo largo de toda la compañía de una manera consistente y luego alinear toda la parte, digamos, de tecnología y de personas, ¿no? Nada, he hecho un repaso muy rápido del framework, que no era el objetivo fundamental de hoy, pero para que lo tengamos en el radar, ¿no? Dicho esto, a la hora de, digamos, de definir qué tipo de área de experiencia queremos ser, ¿no? Pues hemos identificado, pues a veces que encontramos estos cuatro pues situaciones, ¿no? Y puede que tengas una combinación de varios o que estés más polarizado hacia uno que hacia otro, ¿no? Pero en algunos casos encontramos a áreas de experiencia que son como unidades independientes, ¿no? Como casi satélites dentro de la compañía. Es decir, hay un equipo allí que se busca la vida para tratar de ir mejorando las cosas como puede, ¿no? Pero que de alguna manera, o sea, tiene cierta autonomía porque hace lo que está, digamos, en su ámbito de trabajo, pero obviamente también tienes muchas limitaciones porque en ese modelo, digamos, tan separado del resto de la organización, pues hay muchas cosas que no dependen de ti, ¿no? Pero bueno, hay veces que es una forma de arrancar y de empezar haciendo pequeñas cosas o buscando algunas alianzas, ¿no? Hay algunas áreas de experiencia que están definidas o que, digamos, es una de sus competencias fundamentales, sobre todo estas que hemos evolucionado desde los modelos más de calidad, ¿no? Que somos proveedores de información. Es decir, una de nuestras funciones principales es escuchar, capturar información, recopilarla y luego distribuir estos insights y estos inputs para que el resto de la compañía pues trabaje y accione, ¿no? Esto, si bien es importante, pues también nos convierte pues en una pieza del sistema que aporta un valor, pero nos resta, digamos, capacidad de acción, porque pues una vez que entregamos los insights, pues de alguna manera ya no tenemos esa capacidad de seguir
involucrados en el cambio, ¿no? Hay un tercer rol que hablamos del la área de experiencia como coordinador o como, digamos, un elemento más que forma parte del proceso de trabajo, ¿no? Y de esos equipos colaborativos, donde, bueno, a veces identificamos al área de experiencia como ese, digamos, factor o ese añadido a un equipo de trabajo que es quien aporta un poco esa visión del cliente, ¿no? Es decir, bueno, estamos desde, no sé, alguien de finanzas, alguien de tecnología, alguien no sé qué. Bueno, aquí que se sume alguien que de alguna manera tiene esa gorra o ese rol de que lo que estemos diseñando, pues tengamos un poco más presente al cliente, ¿no? Si bien nos da una mayor involucración en los procesos de cambio, y es bueno tener voz en esos procesos, bueno, pues todavía digamos que nos falta un mayor protagonismo y un mayor liderazgo, ¿no? Y hay una cuarta visión que es hacia donde nos gustaría ir, ¿no? Y lo que defendemos en IZO realmente es que tenemos que dar ese paso en el que realmente experiencia de cliente sea un motor de cambio, ¿no? Porque sí, porque capturamos información, porque tenemos la voz del cliente, porque podemos aportar en el diseño y en la transformación, pero donde realmente quien está ayudando a la organización a transformarse, aunque luego estas cosas se puedan trabajar de manera específica en un canal, en un área de ventas, en un área de digital, de donde sea, pero realmente quien está impulsando y que además tiene un alineamiento a nivel de la estrategia del liderazgo de la organización es ese área de experiencia, ¿no? Ese tipo de cosas también dependen del nivel de madurez. A veces arrancamos con escenarios un poco más sencillos y a partir de ahí nos vamos haciendo un poco más complejos y forma parte un poco de lo que puede ser el modelo de gobierno, ¿no? Es un evento muy importante, es para tener éxito en tu estrategia de experiencia de cliente tienes que establecer la manera en la que esto se va a articular dentro de tu compañía. Y eso implica, en el modelo que trabajamos en IZO, desarrollar estas tres piezas, estas tres capas y hoy nos vamos a enfocar un poquito en una de ellas, ¿no? La primera es el sistema de gestión de experiencia, todas estas herramientas y metodologías que nos van a ayudar a transformarnos. La segunda es los roles y responsabilidades, quién se encarga de quién, perdón, de qué, en qué foros vamos a trabajar, con qué funciones, qué responsabilidades tiene cada uno y también cómo trabajamos, digamos, en esa parte más de coordinación, que es donde se articulan los comités, eventos, comunicaciones, etcétera, ¿no? Articulado, digamos, en ese sistema, pues nos permite definir un poco, ahora voy para atrás, el sistema de gestión que básicamente se puede descomponer en tres grandes funciones, que es el análisis o el entendimiento, la escucha, ¿no? Todo lo que tiene que ver con entender clientes, colaboradores, etcétera, el diseño, que es donde están los procesos de innovación y de co-creación, y la transformación, que es donde podemos implementar y accionar el cambio, ¿no? Cómo trabajamos estos tres niveles depende un poco también de nuestro nivel de madurez, ¿no? Y en función de, nosotros sabéis que tenemos una metodología de diagnóstico organizacional donde, pues en función de una serie de atributos que forman parte de y que parten de ese framework que os he enseñado antes, pues podemos decir, oye, esta organización está en una fase inicial y está explorando y está empezando a desarrollar pequeños o los primeros mecanismos de escucha, entendimiento del cliente, diseño, está en una fase ya de definir donde ya empezamos a tener una cierta experiencia en la capa de escucha y desarrollamos más pues journeys, trabajo de diagnóstico, un elemento mucho más de profundidad, donde empezamos sobre todo a construir nuevas cosas. Una vez que tienes cierta definición, tienes que empezar a expandirla, ¿no? Y ahí todo el tema de cultura, por ejemplo, comunicación, también todo el modelo de escucha y de accionabilidad es muy importante. Y a partir de ahí, pues trabajamos en un escenario más de consolidación y luego ya quizá de eso que se llama el estado del arte, de incorporar ya pues, mecanismos más optimizados de gestión del cambio, ¿no? Dicho esto, que os lo he puesto un poco como introducción y que quería que tuvieseis ese primer contexto, mi idea hoy no era que tuviésemos una charla magistral donde daros todo mascado, sino que desde el primer momento el equipo planteaba que tuviésemos un pequeño taller, ¿vale? Estamos más de 100 personas conectadas a la sesión y os voy a poner un reto. Para explicar este reto simplemente voy a tomarme 5 minutos y luego necesitamos estar pues otros 5 o 10 minutos trabajando juntos y el resultado probablemente tenga que procesarlo un poquito antes de compartiroslo, pero creo que nos vamos a llevar a todos los que estamos participando en esta sesión pues
un entregable, ¿no? Y un output pues muy interesante, ¿no? Cuando pensamos en cómo organizamos un equipo de experiencia, los diferentes roles, las funciones, lo que en este punto, digamos, venía definido a esta capa, ¿no? Bueno, pues normalmente nosotros estructuramos esto en tres grandes niveles, vamos a llamarlo niveles, ¿vale? Hay un rol que llamamos rol estratégico. El rol estratégico es quien tiene la función de definir la visión, la estrategia, de liderar esto y por lo tanto mantener la interlocución en alto nivel y el alineamiento con el resto de los stakeholders, de los tomadores de decisión y de los responsables de una organización. Por supuesto, también es el encargado de conseguir los recursos, ¿no? Y el presupuesto para poder llevar a cabo las iniciativas y eso suele recaer en un perfil tipo vicepresidente o director en función de cada país tiene nombres distintos, gerentes, no sé, eso cambia un poco en función de la cultura, ¿no? Debajo hay un rol que llamamos más de gestión, que pues depende del equipo, que sea más grande o más pequeño, puede estar distribuido en varias personas y ahí es donde tenemos un perfil tipo manager o líder que es responsable de una serie, de un conjunto de responsabilidades dentro de la gestión de la experiencia, ¿no? Por ejemplo, hay organizaciones que tienen un vicepresidente de experiencia y luego hay un rol, un responsable de gestión que se encarga de la voz del cliente, otro que se encarga de, digamos, los procesos, los journeys, el diseño, etcétera, y otro que se encarga más de la parte más de cultura, formación, acción. Bueno, dependiendo de cómo se organice cada uno, pues tener estas personas y este rol de gestión es el que se encarga más de la coordinación, de la organización, de la gestión de los equipos, etcétera, ¿no? Y en el rol operativo, pues estamos los que trabajamos, no, los que realmente, bueno, tienen una función más táctica y más de actividades, ¿no? Pues son los que tienen que analizar, ejecutar proyectos, analizar información, hacer seguimiento, ¿no? Y hacer todas las actividades que requieren, pues, la implementación y el desarrollo de los proyectos de experiencia, ¿no? Esto que a lo mejor alguien que está aquí escuchándome y está en una compañía, digamos, más mediana o más pequeña y piensa, bueno, ya, pero es que en mi empresa no hay un equipo de experiencia de cliente, ¿no? Soy yo. Bueno, pues en un equipo de experiencia donde solo hay una persona, eso no quiere decir que no haya tres roles, ¿vale? Lo que pasa es que esa misma persona, pues, asume ese rol estratégico, es decir, es el que le toca ir a hablar con el director o con el CEO o con quien sea y jugar este papel. Además, digamos, bueno, el rol de gestión quizás es un poco más diluido porque gestionarte a ti mismo pues no es tan, es otra cosa, pero bueno, sí tenías que intentar trabajar en esa parte de planificar, organizar, distribuir los recursos, etcétera, aunque esos recursos sean simplemente tu propio tiempo y por supuesto pues te va a tocar ejecutar, ¿no? Entonces, independientemente de que seas una persona o que seas un equipo de 60 personas, pues esta estructura de roles te puede aplicar, ¿vale? Dependiendo del tamaño de la compañía, pues esto simplemente pues, se determina en función de la escala, ¿vale?